tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Hoy es una ocasión sumamente especial porque se encuentra aquí un gran escritor, un gran periodista, alguien a quien tuve la oportunidad de conocer el verano pasado en Cuenca por mera casualidad. Él es Antonio Pérez Henares. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal. Muy buenas tardes desde aquí, desde España. Un saludo, Antonio, desde El Paso, Texas. Conozco Texas y conozco El Paso. No, creo que no lo habíamos hablado en Cuenca, pero hace unos años pasé por allá para cruzar precisamente al otro lado. Crucé a México en esta ocasión. Muy bien, Antonio, pues aquí tienes tu casa y tienes un amigo. Y bueno, Antonio, como muchos de ustedes sabrán, es escritor, pero también ha sido un gran periodista a lo largo de muchos años. Y él ha colaborado en diversos medios, como ha sido el diario Pueblo a sus 18 años, Mundo Obrero, Tiempo, El Globo, la cadena Ser, el semanario Tribuna, entre otros tantos. También ha sido comentarista político habitual o lo fue de RNE y de TVE, La Noche en 24 horas y los desayunos, y hasta el 2020 de La Sexta en Al Rojo Vivo. No sé si tenga esta información correcta, Antonio. Está bien, está bien. Y bueno, reconocimientos también ha tenido bastantes, entre los que se encuentran el ser nombrado académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, Premio Emilio Hurtado, Premio Tigre Juan de Oviedo, Premio Flor de Nieve de los Pirineos, Premio de Novela Histórica, Ciudad de Cartagena, y uno ya más reciente, Premio Iberoamericano de las Letras de la Fundación Carlos III. Y su obra literaria pues es bastante grande. No voy a mencionar todas sus obras, pero sí me gustaría destacar su saga prehistórica, Nublares, publicada en el año 2000, El Hijo de la Garza, 2002, El Último Cazador, 2008, La Mirada del Lobo, 2010, y ya sus obras más recientes que tienen que ver también con novela histórica y con el tema de la conquista, de lo cual ya hablaremos en detalle, La Canción del Bisonte, 2021, Cabeza de Vaca, 2020, Tierra Vieja, 2022 y La Española 2023. Y creo que estás por presentar otra obra, ¿no, Antonio? ¿O Bueno, ya la has fíjate, te voy a hacer un presentado? par de... Sí, no, ahora te cuento un par de salvedades. Precisamente la canción del bisonte sigue siendo una novela prehistórica. Pero te cuento, esa novela ha sido un gran éxito en Francia, en el mundo francófono, y eso ha hecho que vaya a editar en este mismo mes de febrero de nuevo otra de esas, de la serie prehistórica. En resumen, los franceses van a publicar toda mi obra prehistórica, les encanta la prehistoria, y efectivamente esto está saliendo a la luz en Francia. Para mí ha sido una enorme satisfacción porque Francia es toda una potencia en la prehistoria. Y luego, efectivamente, y mira, Cabeza de Vaca fue la novela primera que yo hice respecto a lo que fue el descubrimiento, exploración y conquista de América. Y esta es la que tú asististe a la presentación en Cuenca, que es la española. Y efectivamente, el 3 de abril eh, voy a un lugar que también donde me encuentro muy cómodo, que es la Edad Media, y presentaré, saldrá a la luz una novela llamada El Juglar. Claro. Juglares eran esos trovadores medievales, bueno, un día cantaron el Cantar de Miocif aquí, por la Chanson de Roland en Francia, por los Nibelungos, y en cuyos versos están en muchas ocasiones los orígenes de la gran literatura de las grandes naciones europeas. Antonio, me gustaría remontarme un poquito a tus primeros años, brevemente. Me gustaría preguntarte en dónde naces, cómo es tu infancia y sobre todo cómo es tu acercamiento a la literatura. Sánchez Dragó, que me contaste que también fue muy amigo tuyo.
Sí, Siempre decía que los libros que más nos marcan son aquellos que leímos en la infancia. ¿Estás de acuerdo con ello? absolutamente. Yo fui un niño campesino, nací en un pequeñísimo pueblo de la provincia de Guadalajara, de la Alcarria, comarca muy famosa. Pues, es donde acabo de llegar precisamente, porque es mi tierra y tengo hondas raíces allá. Y mis padres, yo tengo una infancia absolutamente de hijo de un labrador, pequeño ganadero, eh, que emigró cuando yo tenía solo 8 años. Mis raíces están en esa infancia y mis padres emigraron al País Vasco en un momento de los años 60, donde se produjo una gran diáspora del campo hacia eh, la periferia de España en busca, pues, de mejores condiciones de vida. Estaba produciendo todo lo que era el despoblamiento del campo, con la llegada de la maquinización, y todo aquello a mí me marcó. Mi infancia me marcó porque mm, ahí hay dos personajes para mí esenciales. Mi abuelo Valentín, un narrador, un campesino extraordinariamente buen narrador, y sabía leer y escribir. Yo a gran orgullo. Había nacido en 1898, en el 19, y él, la verdad es que creo que yo soy escritor por oírle a mi abuelo contarme esos cuentos que eran mucho más que cuentos. Verás, yo sé incluso hasta un romance del siglo XII-XIII castellano, que es el romance de la loba parda, porque mi abuelo me lo enseñó por tradición oral. Yo cuando uno de los grandes escritores a los que yo aprecio profundísimamente es el Juan Rulfo. Mm. Mexicano. ¿Por qué? Por algo que nos une. Escribir es contar. Y no hay cosa más importante en la literatura desde el primer día del ser humano que el contar las historias al lado de las hogueras. Y sabes lo que temo, que los abuelos están dejando de contar esas historias, tus nietos están todo el día pegados a un móvil y en vez de esas leyendas, esos cuentos, esos romances, hoy, ¿qué demonios se les transmite? Yo creo que si perdemos lo que es la transmisión del conocimiento por parte de nuestras familias, de abuelos a nietos, de padres a hijos, y de maestros a alumnos, estamos perdiendo lo esencial de la civilización humana. Yo soy un gran amigo de Juan Luis Arzuaga, el gran científico español, en estos momentos en la cumbre de lo que es el mundo de la paleoantropología. He estado con él en Olduvai, en Tanzania, en la cuna de la humanidad, en Atapuerca, su gran descubrimiento en Burgos, en el Valle de los Neandertales acá. Si rompemos eso, estamos rompiendo lo que es trascendental y consustancial a la especie humana. El asimilar la memoria de los conocimientos. Y mira, un maestro no es igual que un alumno y un padre no es igual que él. Hay dos roles diferentes y aquí en Europa estamos viendo que cuando eso se rompe, está rompiendo un eje esencial que es en realidad el eje mismo del devenir de la especie del Homo, o por llamado por nosotros sapiens. A mí me parece que esto siempre ha sido una chulería humana. Somos sopos, Homo sapiens. No sea usted tan soberbio. Pero yo tengo eso en mi propia memoria, esa memoria de mi abuelo Valentín. En un libro Tierra Vieja le puse el nombre suyo al protagonista y de mi primer maestro, de don Enrique, en ese pequeño pueblo que hoy no tiene ni 50 habitantes. En esa escuela, don Enrique, un maestro rural, me enseñó no solo a leer y a escribir, sino a soñar. Y aún tuve la enorme fortuna de que mi abuelo pudiera ver uno de los primeros libros míos publicados y que don Enrique, mi maestro, pudiera conocer y ver también algunas de mis obras publicadas. Y efectivamente eso y aquellas lecturas de la niñez me marcaron. A mí me marcó mucho
Pues fíjate, ahora la gente dice, es que son novelas de aventuras. No digo usted bobadas. Eh, Joseph Conrad, Lord Jim, a mi perro le puse Lord Jim, o Mowgli, que le puse a otro de mis perros por el libro Las selvas vírgenes de Kipling. ¿Sabes una cosa que a mí me gustaba mucho? A mí no me gustaba demasiado Emilio Salgari. A mí me gustaba más eh, Henry Cooper, El último mohicano, novela, película y cuya cinta musical adoro de tal manera y he estado donde se filmó, que no es en Canadá, sino en Venezuela, donde se filmó gran parte del último mohicano fue allá y yo estuve en una de mis expediciones. Pero, y, y otro que me ha marcado fue Jack London. Yo tengo un inmenso amor por la naturaleza. No puedo entender el mundo sin estar en el campo, sin estar en el monte. Y sí, creo que nuestra patria y la infancia y nuestra patria cultural también tiene mucho que ver con ello, porque ahí están los romances castellanos del siglo XII y XIII. Mi novela del juglar va un poco. Me parece muy interesante lo que menciona de la tradición oral, porque yo estoy convencido que la literatura viene de la tradición oral. Pongamos, por ejemplo, el Cid Campeador, que, Por ahí que va el hay, juglar, por ahí va el juglar. Esos claro, juglares cantando en las plazas, en las calles, cantando las hazañas de don Rodrigo y de su hermano Minaya, claro. en euskera. Mi Anaya es mi Anay, mi hermano. Eso es muy Cuando, interesante, don Antonio. y Sí, es un descubrimiento de la nueva novela, que también aparecía en la tierra de Álvar Fáñez, que Álvar Fáñez es un hombre muy pegado a mi tierra natal. Yo soy del común de la tierra, Atienza. El castillo es espectacular de Atienza, como una nave de roca confrontada a las montañas. Aparece en el Cantar de Miedo de Cid. Dice las altas torres que los moros han. Si lo describe, o describe, era peña muy fuerte, y describe también el juglar que compuso al menos esa parte, que yo puedo ir por el camino que ellos fueran, con el libro del Cantar de Miocid en la mano, porque describe perfectamente la toponimia. Por tanto, he llegado a la conclusión que quien escribió eso estuvo allí y estuvo con esa mesnada que iba al destierro. El juglar era muy posible, o al menos del primer libro del Cantar, no puedo entender que no fuera alguien que no estuviera porque conoce a la perfección todos los sitios, las trochas, las sendas. Yo las he seguido con el Cantar de mi Alcide Laguna. yo lo que tenía entendido con el Cantar del Mío Cid era que se decía que era la creación colectiva de un pueblo y que alguien en algún determinado momento de la historia lo puso por escrito, quizás por razones monetarias para dejarlo en un O monasterio y atraer, propagandísticas. o O su, propagandísticas, claro. Vamos a ver, el Cantar de mi Cid, si seguimos a Menéndez Pidal y a otros muchos historiadores, lo tengo muy reciente, Mm. fue de esa zona que te estaba diciendo, muy cerca de Atienza, de Medinaceli, Molina de Aragón, frontera entre los dos reinos amigos y aliados de Castilla y Aragón. mm, Pero primero es un periodo que es el periodo del rey Alfonso VI, muy maltratado en el Cantar, cuando fue un rey extraordinario, el que conquistó Toledo de los musulmanes, rey inteligentísimo. Pero el Cantar se va desarrollando después de la muerte de Rodrigo, finales de- del 11 para entrar ya en el 12. Mm, ¿Y por qué? Porque hay un elemento que va a saltar al siglo siguiente, y es que la Reconquista estaba avanzando hasta que la toma de Toledo provoca en el mundo islámico una conmoción enorme y lo que es invadida la península ibérica, también al andaluz, también el territorio musulmán, es por el integrismo africano más feroz y terrible. La primera gran yihad son los almorávides, que atacan todas las fronteras, que derrotan a las tropas de Alfonso. Esto, de hecho, muere su hijo
Minaya aguanta a rudas penas la frontera, el Cid les aguanta en Valencia, y eso queda ahí. Después de esa gran invasión va a llegar otra, los almohades, que también le dan una derrota terrible al rey Alfonso VIII, al nieto de Alfonso VI, en Alarco. Y Castilla está aplastada. Y los leoneses, que se han separado las coronas de nuevo, pactan con los musulmanes. Esto ahora puede sorprender. No, no, había pactos más allá de lo que eran ya las fronteras. Por eso en el cantar es una propaganda que grita como Castilla, Castilla, porque están solos delante de ese empuje. Y si te fijas, los malos de la película son esos infantes de Carrión que no existieron, que son unos nobles. Están muy cobardes, están, claro, la retaguardia, qué bien se vive ahí mientras aguantamos. Ese cantar cuando se pone de moda y se canta en todas las plazas, es finalmente a finales del siglo XII, principios del XIII. Y el texto primero que se conserva de Pedro, en realidad, Abad, que Sí. firma yo, Pedro Abad, escribí esto, pum, pum. Esa fecha corresponde a 1207 Ujú. y Menéndez Pidal y muchos dicen de Medinaceli. Pero ¿lo escribió él entero? No. ¿Lo transcribió? Puede. ¿Metió de su cosecha? También. Lo que hay en el primer libro, en el segundo, es de un solo autor. Pues en un momento se llegó a pensar de muchos juglares, pero tiene una unidad, es de una belleza tan extraordinaria al cantar y una fuerza épica tan increíble que hay algunas manos en el juglar y no puedo adelantar más. Lo que yo trazo también es una hipótesis sobre esto. ¿Quién escribe? ¿Quién fue la voz o las voces del cantar? Porque desde luego es un cantar de gesta que antes que nada, a, antes de llegar a estar escrito, era un grito, era un canto de guerra en las plazas de Castilla. Y al final, también de Aragón y al final en muchos sitios. Y luego hay también una reivindicación sobre una mentira histórica tremenda. Si el mundo cristiano en esa época es algo, y va a serlo Toledo esencialmente, no es nada siniestro. Va a ser la luz de toda Europa. Toledo, a partir de precisamente un nieto, bisnieto de este rey, que luego ese rey vencería en las Navas, a lo que está llamando el cantar de Mío Cid, es a la batalla de las Navas, que va a ser justo después de ese, el 1212. Es tan interesante que estaba descubierto varias cosas. Primero, la genealogía de Rodrigo Díaz. El Cid era tatarabuelo del rey Alfonso VIII y el Cid era tatarabuelo del rey Sancho VII el Fuerte de Navarra. ¿Por qué? Porque el Cid no tuvo dos hijas que se llamaron Sol y Elvira. No. Tuvo históricamente tres hijos. Un hijo varón que llegó a mandar la mesnada cidiana y que muere en combate en Consuegra, luchando al lado de Tío o Tiastro contra los almorávides, dirigiendo ya la mesnada de su padre. Para el Cid tuvo que ser terrible perder al hijo varón, entonces tuvo que ser tremendo. Las dos hijas no se llamaron Sol y Elvira, sino María y Cristina. Es que es tan potente el cantar que se entremezcla con la historia. Una se casó con el conde Ramón Berenguer de Barcelona. No tuvo hijos varones y murió del parto de su primera hija, que sobrevivió, fue condesa de Solo. Pero la otra se casa con un infante navarro que va a ser el padre de quien restaure la corona navarra que entonces estaba unida a la García Ramírez, el restaurador. Y de él desciende por línea paterna Alfonso VIII. Y de él desciende, perdón, Alfonso VII el Fuerte, Sancho VII el Fuerte.
el famoso gigantón este que destroza las cadenas. Por línea paterna es tataranieto. Alfonso VIII no es por línea materna, por una hermana, una hija de él. Pero he descubierto una tercera, otra hija del Cid, una bisnieta del Cid, descendiente de ahí, pero de otra mujer, de García Ramírez, se casa con el señor de Molina. Era de Medinaceli, de Atienza. Y curiosamente el cantar continuamente sale en Molina de Aragón, Atienza, Medinaceli. ¿Y dónde se leyó por primera vez ese cantar? En la abadía cercana a Medinaceli de Santa María de Huerta, en presencia de la bisnieta de Rodrigo, y aquí te estoy dando una primicia, que bueno, en presencia de la bisnieta que estaba casada con el señor de Molina, Pedro Manrique de Lara. Era la casa más importante del medievo. Puede sonar a rollo, pero perdonad que me emocione porque es mi nueva novela. Claro, no, muy, muy interesante. Don Antonio, ¿Alfonso VII está relacionado con Alfonso X o no hay relación entre ellos? Sí, 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 claro. Alfonso VI, la hija Urraca, casada con un aragonés. El nieto esto es Alfonso VII, el emperador. Corte de juglar, una corte de enorme cultura de Aragón, que es verdaderamente otra gran corte, son primos. Los 5 reyes cristianos cuando las Navas, los 3 que combatieron y los 2 que no, el de Portugal también, y el de León, eran los 5 primos, que en realidad discutían por las lindes. Eran 5, eran primos entre ellos. Eh, y Alfonso VIII es nieto de, de Alfonso VII y Alfonso VIII es el abuelo de Alfonso X el Sabio. O Increíble, sea, don Antonio. ¿no? Y él es el gran hombre. Pero lo que intento decir es que ese mundo hispano era en aquel momento absolutamente esplendoroso. Cuando llega aquí un rey francés, que era el de París, del norte, era bastante bárbaro y se queda impactado delante de Toledo. Pero es que te digo algo más. En la escuela de traductores de Toledo lo que se hace es que todo el saber que queda griego que ha llegado con los omeyas, con los aterramanes, que son no magrebís, son sirios. Y las 2 grandes provincias del imperio romano era una occidente, que era Hispania, que ponía emperadores como Trajano, Adriano, y la otra era Siria. Pero Siria no solo era romana, era grecorromana. Es que, y esos hombres llegan a Córdoba, con lo cual aquí nos encontramos con los saberes griegos, latinos, árabes, hebreos, Toledo es esencial, que se empiezan a traducir de una lengua a otra y a todas, y finalmente se vuelcan a la primera lengua occidental que va a tener un impacto a nivel mundial tremendo, que es el español, castellano en España, español en el mundo. Eso, esa luz hacia Europa la hace Toledo, esas culturas y aquel rey sabio que hace que en Toledo se traduzca desde Aristóteles a Virgilio, todo lo que era el Discórides de medicina o Galeno, se traduce la filosofía, la ciencia, las matemáticas, la literatura. Eso se irradia de España, de Hispania, hacia el norte, hacia toda Europa. Porque además hay otra cosa que la gente no sabe. El mundo occitano, lo que es la parte que está allende, pero justo de los Pirineos, es lo más adelantado entonces a Francia, en Francia, y que está muy independiente del rey francés, porque están el los duques de Aquitania, la fabulosa Leonor de Aquitania. ¿Sabes quién era la mujer de Alfonso VIII, el de las Navas? Leonor de Plantagenet, la hermana de Ricardo Corazón de León, la hija de Leonor de Aquitania, es nuestra reina Leonor de Castilla, la creadora de las huelgas. ¿Y sabes quién
me ordenó construir la catedral de Cuenca, donde estuviste, Leonor de Plantagenet. Y por eso, porque ella era normanda, como su hermano y como su madre. Por eso, si te fijas, la catedral de Cuenca es como muy, muy extraña, ¿verdad? Solo Sí. hay dos así en el mundo. La otra es la de Palermo, construida también por canteros y maestros normandos. Fíjate lo que la historia nos da. Pero Tolosa era del conde de Tolosa, que era primo hermano de Alfonso VII, el emperador. Vino a su coronación con toda una corte de juglares. Le llamaban de Jordán porque su padre fue el artífice de la conquista de Jerusalén. Esto es lo Bueno, que nos da Antonio, la historia. a Leonor de Aquitania le debemos mucho la cultura trovadoresca, ¿verdad? Claro, cuando viene su hija, que es Leonor, eso del juglar va a estar muy bien. Es una niña de 10 años, Leonor de Plantagenet, cuando viene, y el rey de Castilla la manda a recoger a Burdeos y allí él manda juglares castellanos y aragoneses, porque va a ir por detrás de los Pirineos hasta llegar y entrar por Aragón a Taracena cuando llega con una gran corte de juglares occitanos, aquitanos, de Tolosa, provenzales de la Provence. Ese influjo va a estar continuamente en España. Estuvieron en la corte de Alfonso VII, el emperador, Marcabrú, que era uno de los grandes trovadores, Alegret, pero cuando lean el juglar verán que hay pues, 15 o 20 nombres, curiosamente de un lado y otro de los Pirineos, pero que estaban en continuo contacto por el Bueno, camino de Santiago. Es trascendental en todo esto. le quiero hacer dos preguntas más en relación a este tema que estamos tratando. Se dice que hay otros poemas épicos en España que no es nada más el poema épico del Cid. Sin embargo, desaparecieron. Me gustaría preguntarle si usted tiene alguna teoría por qué desaparecieron y por qué el poema del Cid es el único que se conserva pues Bueno, completo. no creas, verás. El juglar yo rescato un gran poema, primero porque es que el Cantar de Mio Cid es buenísimo. O sea, el autor de Mio Cid, sea quien fuere, es un genio de la literatura. O sea, tiene tal fuerza emocional. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate ese guerrero tan potente, tan poderoso, y el cantar casi empieza. No, es que de sus ojos tan fuertemente llorando. El Cid está llorando. Es algo tan increíble, pero tan potente, tiene una imagen plástica continua, es un auténtico genio de la literatura. Hay grandes cantares que se mantuvieron y que se han rescatado mucho. El de mi abuelo, por ejemplo, no tiene nada que ver con la épica. Es el romance de la loba parda. Yo me lo sé prácticamente en castellano antiguo. Habla de un pastor que está con sus ovejas y los lobos le quitan una y echa a sus perros detrás. Pero hay romances maravillosos como el de los siete infantes de Lara y muchos otros que se han seguido cantando. Algunos no son épicos, pero el sí por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, sigue estando ahí. Luego hay un romance con pretensiones que es el romance de Almería, que habla de Álvar Fáñez y de Rodrigo, y dice una cosa muy divertida. ¿Quién fue más? ¿Quién fue primero? Dice el cantar. Y entonces dice el cantar que Rodrigo hubiera dicho que Minaya y Minaya hubiera dicho que Rodrigo. El cantar, sin embargo, no tiene la potencia que tiene el cantar de Mio Cid, Mm. pero sí se han conservado muchos y están apareciendo más. Don Antonio, me gustaría preguntarle cuál es la diferencia entre un juglar y un trovador, porque muchas veces estas palabras se utilizan Sí, sí, indiscriminadamente. en el libro va a estar, verás. El Sí, juglar era un hombre esencialmente vinculado al pueblo. claro. Había incluso juglares muy pobres, el juglar cazurro, que también iba con saltimbanques, uno con una cabra, etcétera, que vivían a salto de mata. Ese juglar también puede tener, muchos ni sabrían leer, pero Mm, recitaban de memoria. claro. Sí, luego van teniendo algo.
ese juglar reivindica de alguna manera y va llegando a tramos más altos. Toca la vihuela, eh, o, bueno, de verdad que he tenido que hacer todo un estudio de los instrumentos. Había juglares cristianos, los había también moros, y a veces tocan juntos, se ven en, en las pinturas medievales. Había cierta ósmosis en las fronteras. Mm, ¿Cuál es la diferencia? El juglar toca sus propios instrumentos, el trovador es, para que nos entendamos, un señorito. Viene más de la Occitania y normalmente es un noble que sabe latín, etcétera, pero él no se rebaja a tocar un instrumento, lo considera de plebeyos, sino que le da sus poemas a juglares para que los cante. Esa es la diferencia. En el libro hay una auténtica pelea dialéctica entre el juglar castellano y un trovador occitano, y él le dice, vamos a ver, decís que sois mucho mejores que nosotros. Le pone un ejemplo que fue cierto. Son francos, que cuando fuisteis con Guillermo de Orange a combatir contra los ingleses y vencieron en una batalla, ¿qué iban cantando? Pues iba un juglar cantando la chanson de Roland. Si no la firmaba y vosotros firmáis cualquier letrilla que hacéis a una dama. Sin embargo, la gran literatura está en los juglares y no en los trovadores. Quiero decir que como se ve, me inclino más por los juglares que por los trovadores. Claro, el trovador es cortesano y el juglar es del pueblo, ¿verdad? Y el trovador Sí, es estudiado, el juglar, por decirlo, sí, eso es. claro. La cuaderna vía sería del trovador, ¿no? Sí, sí, pero es que al final, ¿qué les pasa? Que ellos están empeñados en hacerlo en latín y claro, el personal de a pie empieza a hablar las lenguas romances, no solo en España, sino en Francia y en un montón de sitios. Y lógicamente es que hay otra disputa tremenda que hubo en la época, que era que había que, fíjate, ha llegado hasta hoy, se había que escribir las poesías tan oscuras y complicadas que solo la entendieran unos privilegiados. Y había otros trovadores, en este caso también, que hacían, que además es después de venir por España, de estar en las Cortes de Aragón y de Castilla y León, que dicen que no, que se acabó, que ese oscurantismo y de quedar ahí, que no. Hay que escribir para que el pueblo lo entienda y comparta esa cultura. Ah, pues muy interesante, don Antonio. Me gustaría hacer un paréntesis en este tema de la literatura y preguntarle sobre el periodismo. ¿Aún lo ejerce o ya está totalmente desligado de dicha profesión? Es que nadie se puede desligar nunca de su veneno durante 50 años, ¿no? Claro. He sido periodista y he vivido el periodismo toda mi vida. Lo que me he quitado es de esto que se ha convertido aquí, las tertulias estas, en tiempos fueron cosas muy dignas y ahora lo siguen siendo en las radios, pero que a veces a nivel televisivo han llegado a ser un esperpento, un espectáculo bochornoso y para mí vomitivo y de trincheras sectarias y políticas de las que un día dije, a ellos quedáis, me fui al monte, a mi Alcarria, y allí me tiré un año y pico. Además, llegó el COVID y encima, aunque hubiera querido, allí me tuve que quedar solo en compañía de mi perro, que se llama Thorin, escudo de roble, en honor de Tolkien. Está, Escribo todavía, escribo en medios de comunicación escritas, pero escribo ya en periodismo, yo creo que porque no puedo no hacerlo. O sea, cuando se lleva 50 y tantos años de profesión periodística, el veneno lo tienes metido dentro. Soy un adicto, ¿y cómo ve la situación política actual? madre mía. Yo soy un hombre que proviene de la izquierda. Fui militante del Partido Comunista de España desde muy joven. Mm. Viví en el País Vasco. Estuve, fui detenido por las policía de la represión franquista en 8 ocasiones. Para mí la democracia y la Constitución
fue y es la gran aportación que nuestras generaciones han hecho al futuro, y diría que a España y al mundo. Me da una pena terrible porque en estos momentos se intenta destruir la Constitución española y se intentan hacer cosas que yo jamás pensé que podría haber. Convertir, como se está convirtiendo, a los separatistas, intentaron un golpe constitucional para la secesión de Cataluña, en los aliados preferentes, porque ya, porque claro, después de estar en las cárceles, en las prisiones, no llegué a la cárcel, estuve siempre detenido, comisarías, etcétera, en calabozos, pero luego estuve amenazado por ETA. Me crié en el País Vasco y ETA fue algo, una memoria que pretenden borrar. Esa sí es la verdadera memoria que hay que conservar, la de la resistencia ante el terror, la muerte, secuestro, el asesinato, la amenaza, la coacción. Estuve también amenazado por la banda terrorista ETA. Cuando vea a sus herederos abrazarse con el gobierno de mi nación, me produce una tristeza verdaderamente terrible. Por eso quizás siga escribiendo en periodismo. Yo soy una persona absolutamente fiel y leal a los principios constitucionales, pero sobre todo a una cosa que, fíjate, se preconizó desde el PC, la reconciliación nacional. Y ahora estamos volviendo al odio por la política y eso puede ser verdaderamente terrible para mi país. Y me duele profundamente. Quiero que las energías del pueblo español logren superar este momento difícil y volvamos a la senda de la concordia, de la constitución, del abrazo entre las gentes y los pueblos de España. Espero que sí, pero a veces pienso que soy demasiado optimista, porque ya sabes que un pesimista es en realidad un optimista bien informado. Don Estoy Antonio, muy preocupado. ha mencionado la Alcarria en varias veces y se me viene a la mente Camilo José Cela por Ujú. por esta obra. Me Sí, gustaría preguntarle por curiosidad qué opina de Cela, si lo conoció, si le gusta, si no le gusta. sí, 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 sí. Su obra me parece extraordinaria. Ujú. En concreto, bueno, el viaje a la Alcarria, claro está, lo conozco perfectamente bien, lo he leído muchas veces. Me gustan algunas de sus novelas muchísimo, sobre todo a mí La Colmena y algunas. El personaje Cela es conocido en España, que él y yo, desde mi humildad, su grandeza, no nos tuvimos excesiva simpatía, sobre todo ya con segunda mujer, con Marina Mercante, perdón, Marina. Eh, yo le hice una, creo que hasta la primera entrevista cuando ganó el Nobel, porque él estaba en un molino al lado del río Tendría, en Las Pueñas, que era de un amigo personal mío, eh, y sabía que estaba allí y conseguí unas declaraciones suyas. Nunca fuimos amigos. Considero además que no era merecedor del Nobel, o lo era menos merecedor del Nobel, que el gran escritor español del que yo me siento profundamente discípulo, que es Miguel Delibes, ha sido un mucho mejor escritor. Creo que Cela fue el mejor propagandista de sí mismo que existió. Dicho lo cual, no le quitaré nunca su grandeza literaria en libros como La Comena, de Familia Pascual Duarte, o lógicamente el viaje a... Y usted fue muy amigo de Miguel Delibes. No puedo presumir de amistad, aunque lo conocí levísimamente. Sí conozco bien y somos amigos, soy amigo de alguno de sus hijos. Fui un admirador y un discípulo. Mi gran maestro, curiosamente, fue en vida mi paisano, don Antonio Buero Vallejo, al que sí traté y la única biografía escrita de Buero Vallejo la hice yo. Y fueron muchas horas. Él me enseñó lo de la reconciliación. Antonio Buero Vallejo estuvo condenado a muerte
por los franquistas, porque había combatido en el ejército republicano. Salvó in extremis, él era un magnífico pintor y se fue, bueno, de hecho, no sé si sabéis, el cuadro, el único retrato que tenemos de Miguel Hernández, ese fabuloso retrato hecho, el autor es Antonio Buero Vallejo, hecho en la cárcel donde coincidieron ambos, Miguel y Buero Vallejo, gran dramaturgo con el extraordinario y para mí mejor poeta de los últimos tiempos. Eh, Él era un gran dibujante y un gran pintor, más de una pintura muy alegre. Su tiempo en la cárcel, estar 2 veces a punto de ser fusilado, pero sobre todo una cosa muy desconocida, porque iban a fusilar los franquistas a su padre, un comandante de la Academia de Ingenieros de Guadalajara y luego teniente coronel. No lo fueron a fusilar. Lo fusilaron en Paracuellos los republicanos. Y eso a Buero Vallejo lo dejó impactado, por eso esa obra de la ardiente oscuridad, de los ciegos como en la oscuridad siempre. Don Antonio me decía, eso nunca jamás. Ese odio, nunca jamás. Tenemos que hacer todo lo posible por la reconciliación. Hay algunos empeñados que volvamos al odio político. Y ahí tengo la memoria de mi gran maestro, Premio Cervantes, don Antonio Buero Vallejo. Si no en literatura, sí en vida, siempre lo recordaré cuando coincidíamos el 12 de octubre o en el Cervantes, que fue Premio Cervantes, ya mayor, siempre de una dignidad verdaderamente tremenda y la verdad un ejemplo de vida. Don Antonio, tengo todavía bastantes preguntas. Yo voy a echarme Recuerdo, un trago de agua que hablo mucho. adelante, adelante. Cuando estuvimos en Cuenca, Listo. que tuve el honor de que usted me invitara a unas cervezas, estuvimos charlando y me contaba de sus expediciones por América. Me gustaría preguntarle si usted el tipo de literatura que más le gusta es la literatura tipo Hemingway, como de aventura, de la vida pericolosa, o no Bueno, necesariamente. Hemingway me gusta, pero, por ejemplo, eh, yo soy uno de los... Yo quiero mucho a mi lengua Mm, y a nuestra lengua, a esa inmensa lengua universal que hablan hoy 600 millones, de la que hoy los españoles somos muy pocos, no llegamos ni al 10%, y donde los grandes últimos genios de la literatura en español no son españoles, ni falta que hace. Es que si algo he aprendido en lo que es el mundo hispanoamericano, iberoamericano, es que no, me lo enseñó Miguel de la Cuadra Salcedo, mi gran maestro, el famoso, fabuloso creador de la Ruta Quesal, el gran atleta, el gran explorador, con el que yo hice 7 expediciones con 350 chicos en cada una por todos los países de Iberoamérica y el sur de Estados Unidos. Eh, yo esa zona, Nuevo México, ahí es cuando recorrimos el libro este, Cabeza de Vaca, la andanza de Cabeza de Vaca de Florida. Ese sí que fue el primer pionero hacia el oeste. Y a pie, 10 años estuvo para cruzar, hasta que llegó a lo que es ahora, pues mira, eh, el Pacífico por la zona de San Blas de las Californias, antes San Blas de Nayarit ahora, y luego, pues sí, al Pacífico mexicano, pero cruzando por tierras de Florida, todo el sur del actual Estados Unidos, eh, pasando por territorio Sioux, Comanche, hasta llegar a los Apaches Lipán, luego eh, yo creo que tocar con los indios Pueblo en la zona de Nuevo México, todo eso lo seguimos para llegar a Paquimé, Casas Grandes, que fue lo primero que vieron, que tenía asientos y cultivos importantes, etcétera, que les dio la verdad es que él me enseñó algo importantísimo, que yo debo hablar. No se es español del todo completo, y no se ama, si no se siente, y siente uno que pertenece
Patria es una sensación de pertenencia y mi patria cultural es no España, sino todo lo hispano, todo lo que es hoy también Hispanoamérica. Yo leo a Gabo y a Márquez, al que tuve el placer de conocer personalmente. Eh, y bueno, estoy leyendo a uno de los míos, porque ¿qué cimenta más un sentimiento de patria que la lengua? Muy pocas cosas. O a Mario Vargas Llosa, del que con quien tengo una relación cordialísima, amistad y una anécdota. A mí me dieron en la Alcarria, que es famosa por su miel, miel de la Alcarria, un premio que te dan en un pueblo, el de los mieleros alcarreños que iban en tiempos pregonando la miel por toda la ciudad de España. Un peso el miel. Te pesan con una vieja romana, te dan una capa de esas castellanas que tengo con mucho orgullo, preciosa, con alamares de plata y tal. Y lo que des en la romana, te lo dan el miel. Bien, yo lo gané un año. Al año siguiente me encantó ser el que entregara el testigo a don Mario Vargas Llosa, que hizo un discurso en la plaza de ese pueblo de Peñalver, delante de cientos, quizás mil personas de los pueblos de todo alrededor, hablando del Quijote, hablando de la libertad planteada en el Quijote. Y qué bien le entendía a todo el mundo. Si donde se habla mal ahora castellano es en las ciudades y los jóvenes, están perdiendo el léxico. Yo envidio Hispanoamérica. Los chavales de Iberoamérica hablan un castellano mejor que se habla hoy en España, mucho más rico. Tienen todavía gran parte del siglo de oro. Y eso se nota en su literatura. Y lo envidio. Y estoy observando con mucho interés lo que está sucediendo en el sur de Estados Unidos. Vamos a ver, esta es su raíz europea, es hispana. Es hora de que empiecen a despertar y se den cuenta que tienen una cultura, pero potentísima y poderosísima. Voy a dar un detalle, hombre, que ya está bien. Si había una población, una región en el mundo en el año 1810, era la más emergente de todo el mundo, y lo decía Humboldt, el famoso viajero alemán, ya que era la más rica, la más emergente, la más avanzada cultural e industrialmente, la que tenía el mejor comercio, las grandes ciudades de México, de Veracruz, de Acapulco, de Lima, la ciudad de los Reyes, las, las ciudades que había en el norte también habían sido fundadas por españoles. Primera San Agustín y San Francisco y Los Ángeles. Ujú. ¿Sabes cuántas universidades había en 1810, desde donde llegaba el Imperio Hispano? Cuidado, que es que ahora gran parte de eso es Estados Unidos. Donde estuvieron los primeros fuertes que llamamos Presidium. La primera batalla con la nación comanche la dieron los dragones de Cuera, defendiendo a los apaches. Eso fue en 1790, cuando frenamos a los rusos en Nootka, cuando la isla de Vancouver se llamaba Cuadra, por un antepasado de Miguel de la Cuadra, cuando era nuestra flota la que llevó la vacuna toda contra la viruela a toda Iberoamérica y hasta Filipinas, cuando los galeones de Manila, los galeones cruzaban el Pacífico para llegar a América y de ahí cruzar el Atlántico para llegar acá. Esa era la región más rica y emergente de la Tierra. Y yo le preguntaría hoy a esos eh, presidentes que se dedican a insultar un pasado de hace 500 años, que en realidad están insultando a sus abuelos, que no a los míos, sino a los suyos, que han hecho con aquella parte de la humanidad que era tan impactante y tan importante, que han hecho en estos 200 años. Es ahora el mundo iberoamericano lo más emergente de la Tierra. Habría que hacérselo mirar, ¿eh? Y mirar también el legado que quedó allá. Te doy un último ejemplo. ¿Cuántas
universidades había al norte, donde estaba el mundo anglófilo? Es muy fácil de decirlo. Cero. ¿Sabes cuántos había al sur? Hay una discusión entre 24 y 27. Y hay otro ejemplo, para mí absolutamente trascendental, para demostrar que si alguien no es genocida fue el imperio. Atrocidades. Me he leído a todo Bartolomé de las Casas y a muchos otros, y están ahí narrados. Una conquista. Claro, y además, sobre el papel de los tiempos, era lo normal, y no incluso eso, sino lo más noble que podía hacer un caballero español, ampliar los reinos de su majestad. Es que no se puede juzgar el hoy con el pasado con la mentalidad de hoy. Pero hay un elemento tremendo. El matrimonio en el Imperio Hispano desde el primer día estuvo permitido y alentado por la corona, la fabulosa reina Isabel. Los grandes capitanes como Ojeda y Ponce de León estuvieron casados con indígenas y sus hijos heredaron perfectamente todo. Es más, tú sabes que hay todavía una familia de España que es heredera directa de Moctezuma por el matrimonio de una hija de Moctezuma. ¿Sabes quién fundó la Guardia Civil? Un descendiente de Moctezuma, el duque de Ahumada. Pero esto podía decir, se casaban los nobles con tal. No. Un estudio hecho por la CIA da lo que son los ratios de la población indígena y mestiza que existen en todos los países americanos. En Estados Unidos es del 1,1%, y eso está en el sur, o México y poco más, porque allí no quedó un indio vivo. Cuando nosotros nos fuimos de California, había unas poblaciones indias increíbles. No los exterminamos nosotros. Que yo sepa, la frase de no hay mejor indio vivo que el indio muerto no es de un español, sino de un héroe americano, un general, Sheridan. Pero te digo más cosas. ¿Cuál es el ratio en el mundo hispano de mestizaje? Honduras, el 97%, 92, 80 y tantos en todos los países. Si éramos genocidas, éramos unos genocidas malísimos. Esa población mestiza, o indígena en muchos casos, el que se hayan conservado, ahí hay que ver también la labor ingente que hicieron los monjes jerónimos, como el Junípero y otros muchos, los jesuitas, han conservado las lenguas autóctonas. Se hablan en muchos sitios. ¿Sabes cuántos? Solo ahí hay una excepción, y media. Argentina y Chile. En Argentina, el exterminio de los indios no se hace en la época del imperio, se hace ya con las repúblicas. Y para mi ingreso en la Academia Hispanoamericana, te traje un documento del presidente Sarmiento, 1780 y tantos, donde habla y llama, y está publicado, al exterminio de esos indios piojosos, cito textualmente, hombres, mujeres y niños, porque al más pequeño hay que acabar con él, porque son contrarios e imposibles en la civilización. El exterminio de los indios patagónicos lo hace. ¿Sabes quién fue el último? Perón, bombardeando y ametrallando con cazas a dos etnias y dos tribus enteras. Y nosotros somos los, por Dios, si la prueba son ellos mismos, la prueba de que eso es una mentira y una falacia, está muchas veces en el señor que la está pronunciando, que resulta que es o un indígena o un mestizo. Como ves, soy un ferviente partidario del mestizaje. La corona española hace las leyes de Indias de defensa de los indígenas, que luego se incumplieron en muchas ocasiones. Y a algunos de los que se cumplieron les costó la vida y la cárcel también. Te doy un ejemplo. ¿Sabes cuándo se autonomía interracial
y que los hijos son legítimos herederos como cualquiera. Cuidado, que en 1812 la Constitución de Cádiz dice quiénes son españoles y dice, son ciudadanos españoles todos los españoles nacidos en ambos hemisferios. Se consideraba, no hay un imperio colonial, son provincias y virreinatos con esos mismos derechos. Pero, ¿sabes cuándo se proclama ese matrimonio? En el año 1514. ¿Sabes cuándo se autorizó el matrimonio interracial en Estados Unidos? No. Míralo, 1967. Más de 450 años. A mí no me llama nadie racista, ¿eh? Ni nadie me llama genocida. Puedo llegar a plantear, como se ha planteado, lo que fueron atrocidades que se cometieron, por supuesto. ¿Me quiere decir alguien en qué parte de la historia de la humanidad, desde el Homo habilis hasta hoy, acaso tenemos que juzgar desde el Cromañón que exterminó al Neandertal? ¿Qué pasa? Si hacemos eso, ¿queda alguien vivo? Podríamos dejar alguna estatua, la de Julio César, la de Aníbal, la de cualquiera. El hombre es hombre. Ahora, no tengo ningún empacho, no solo porque yo creo además que no se defiende la historia contraponiendo a una leyenda negra terrible que cae encima, una leyenda rosa. No, hay que ir con el rigor histórico, con la puesta en contexto, con los datos y con un hecho tan fehaciente como que la inmensa población del mundo hispanoamericano es mestiza. Y eso es un hecho incontestable. Y esa población mestiza, ¿dónde está? En el norte. Yo te lo puedo decir. Como en una de aquellas novelas de Zane Grey que me gustaba a mí, de las tribus del norte y de Canadá, yacen en tumbas que ni siquiera tienen otro, otra cubierta que las pequeñas acídulas de los pinos. Ahí están, o en las praderas. Nosotros, siento decirles mucho, los apaches no los exterminamos. Es decir, que el último que hizo la resistencia apache se llamaba Jerónimo. Y que yo sepa, Jerónimo no es un nombre chiricahua, sino por los indios jerónimos. Y hablaba español y era cristiano. Y fue el último defensor de lo que fue una cultura y su pueblo. También Jerónimo cometió alguna atrocidad, ¿cómo no? Don Antonio, ¿de dónde viene la leyenda negra y qué propósito tenía? Es muy sencillo. El imperio español era el imperio. Ujú. Lógicamente, los enemigos de ese imperio, las potencias que intentaban derrocar ese imperio, lo hacen. Si tu imperio domina prácticamente toda Europa y tiene, bueno, pues es que ciertamente no se ponía al sol, pues lógicamente las potencias enemigas cargan contra ti. Yo creo que hubo una cierta soberbia por parte del mundo hispano de no replicarle a eso, diciendo, eh, espantárselo como una mosca. Y luego eso se alienta mucho porque las potencias enemigas, en el momento que se produce la gran crisis del imperio hispano, que viene dada por la invasión napoleónica de la propia península, a nosotros nos invade Napoleón. Cuando empiezan las pulsiones de independencia en el mundo hispanoamericano, pero ¿quiénes son los que intentan independizarse? Los criollos. Ujú. Bolívar era la tercera fortuna de toda Nueva Granada. El general San Martín fue un héroe en Bailén, fue condecorado en el campo de batalla por el general Castaños por su bravura peleando contra los franceses. Pero nos encontramos con un rey absolutamente traidor y felón, y el personaje más siniestro de la historia de España, vendiendo a sus propios súbditos y combatían con lo que podían contra el imperio napoleónico. Claro, en aquel momento pues, sucedió pues esa independencia. A mí, si eso no me importa.
a mí lo que me pone de los nervios es que hoy, 200 años después, lo que hagan, lo que hacen para ocultar su fracaso terrible y ocultar en qué situación de postración o a veces de inseguridad y violencia había en sus pueblos, acusar al Imperio Español de hace 500 años. A mí usted, hágaselo mirar, que hace 200 esto no estaba mal, lo que ahí se quedó, y que ustedes han hecho mucho por dejarlo hecho polvo. Alguna responsabilidad tendrá. Claro. Don Antonio, me gustaría preguntarle por un personaje que es famoso en estas tierras donde me encuentro, que es don Juan de Oñate, el cual ha Bueno, estado pues no, muy últimamente con todos estos movimientos culturales, han quitado varias estatuas, etcétera. ¿Fue Oñate realmente un genocida o no lo fue? pues a ver, yo creo que fue un conquistador, fue un hombre duro, no he estudiado totalmente la biografía. Curiosamente, sí que me acerqué mucho al personaje por un maravilloso embajador de Estados Unidos en España, que tengo el gusto de ser amigo, se llama Romero, Eduardo Romero, demócrata, amigo de Bill Richardson, magnífico tipo, nos ayudó muchísimo. Él, la familia de este hombre, resulta que salió de un pequeño pueblo de Toledo que se llama Corral de Almaguer y cuando vino el Romero aquí, Eduardo Romero, se preocupó en verlo y mira, había habido suerte, ni con la francesada ni en la guerra civil habían destruido los documentos de esa iglesia y ahí aparecía su familia cuando se fue con Juan de Oñate para allá. Juan de Oñate se le debe, independientemente, ya te digo, dureza en la represión de algunas rebeliones indígenas, las hubo. Y poder decir, es que, claro, se rebelaban porque era su tierra, sí. En aquel momento para Oñate aquello era tierra ya española y defendía. No voy a entrar en eso. Creo que sí, en algún momento eh, fue un gobernante duro, sobre todo cuando se vio muy acosado. Pero no hay que olvidar que a él se le debe todo lo que es el Camino Real de Santa Fe, que fue toda la gran vía de comunicación, riqueza y de cultura. ¿Me puedes decir si hay alguno de los pioneros que fueron hacia el oeste? Bueno, pioneros. Donde estuvieron ellos, ya habíamos estado nosotros. Bueno, yo estuve en territorio de Utah, porque curiosamente mis novelas prehistóricas son muy celebradas en Utah y estuve en la Universidad Mormona de Provo y me invitaron a un viaje por todos los cañones. He sido muy andarín y me llevé sorpresas enormes al encontrarme con lo que era la herencia hispana. Curiosamente, en estas universidades mormonas están recopilando todo lo que pueden de esa herencia hispana, porque son raíces importantísimas. Eh, a mí me sorprendió mucho el darme cuenta que, bueno, fíjate si habíamos llegado a algo tan importante que, verán, los caballos que montaban los Sioux y los Comanches estaban allí porque los habíamos llevado nosotros. Ujú. Posiblemente fueron de los del viaje, eran parte de la yeguada de Vázquez Coronado cuando se fue hacia el Gran Cañón. Yo me imagino a aquellos españoles asomándose, yo me asomé al mismo sitio de García Cárdenas, asomándose a eso, ¿no? Eran increíbles. No entiendo cómo pudieron decir eso. No, no, me parece una epopeya verdaderamente inaudita, extraordinaria. Y el primer negro que fue a Estados Unidos es de los cuatro supervivientes de Cabeza de Vaca. Iba Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, iban dos capitanes castellanos con él, que eran Castillo Maldonado de Castillo Maldonado, su gran amigo, y el otro Dorantes. Pero había un cuarto, que era, y así sale en el libro de Cabeza de Vaca, el propio Naufragios, de su propio texto, se llamaba Estebanico el Negro. Y tan sencillo que le llamaban Estebanico el Negro porque sabes lo que suele pasar. Es que las cosas se les llamaban por su nombre. Estebanico era negro. Y era un sirviente, no sé yo si en la categoría de esclavo o tal,
Porque ¿sabes lo que decía el propio Bartolomé? Fíjate lo que eran los tiempos. Que no, que los indios, sabes que estaba por la corona absolutamente prohibido esclavizarla. Pero el propio Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indios, decía, pero bueno, los negros vale. Estamos hablando de principios del siglo XVI. El Bartolomé de las Casas rectificó prontamente. Yo creo que si simplemente se quiere mirar al pasado de todo lo que es el propio mundo, mm, eso de todo lo que fue el mundo hispanoamericano, nos íbamos a llevar muy buenas sorpresas y sobre todo, no el orgullo este de glorias imperiales, no, el orgullo de pertenencia a una cultura, a una literatura, a un mundo de artes, letras, monumentalidad y de transformación del mundo, porque no ha habido cosa en la historia de la humanidad, en mi juicio, que haya transformado el mundo más, haya impactado y haya cambiado el mundo más que lo que fue el descubrimiento de América. Y digo descubrimiento por algo obvio. Los europeos, ni los asiáticos, ni la parte de África conectada, teníamos ni la más remota idea de que existía aquel continente. Es más, íbamos buscando otra cosa, nos perdimos y encontramos eso, que era todo un continente. Pero es que los que allí vivían tampoco tenían la más remota idea de que existiera otra cosa. Por tanto, fue descubrimiento. Por tanto, fue exploración y por tanto fue conquista. Pero es que el elemento conquista entonces no era algo deleznable y terrorífico, no, era lo que hacían todos. Don Antonio, un personaje muy controversial en la historia de México es Hernán Cortés. ¿Qué opina usted de Cortés? Es controversial porque nadie, porque ahora es que, ¿qué sucede? Que nos hemos vuelto todos del imperio mexica, el imperio más terrorífico de la historia de la humanidad, que tenía totalmente destrozada y aplastada, eran antropófagos, que hacían una guerra para coger prisioneros a jóvenes, a niños, a guerreros y a mujeres y sacrificarlos en sus pirámides. ¿Vamos a reivindicar eso como cultura? Ni entonces ni ahora. Cortés triunfa porque es un extraordinario diplomático, un hombre con una inteligencia. Fíjate, no había combatido cuando fue allí, nunca. Era un buen jinete y manejaba muy bien las armas y demostró que luego era un general extraordinario. Cortés es el creador del mundo mestizo y de México. Vamos a ver, es que los trasaltecas y todas las tribus que salían con Cortés no son mexicanos. Son mucho más mexicanos de la zona que los mexicas que habían llegado del norte, que eran lo más salvaje que existía. Entonces, ¿qué sucede? Queremos mistificar ahora el indigenismo. Hombre, yo te digo una cosa. ¿Han visto la película Apocalipto? Sí. No, pues que la vean. Ahí está el horror ese. Eso es una maravillosa cultura. No, lo siento mucho. Yo prefiero la nuestra, con todos sus defectos, con todo tal. Ahora, llegas a la plaza del Zócalo de México y de pronto ves que están bailando danzas aztecas. Lo más gracioso es que de vez en cuando veo no a nadie ni que sea mestizo ni de ninguna etnia indígena, no. Me veo a un señor que es más blanco que yo y que tiene cuatro apellidos de rimbombancia. Y le dice, bueno, usted además de hacer esto es tonto, ¿verdad? Porque ciertamente se está llegando a un ridículo. Mira, la, vamos, la preservación de las lenguas, de las culturas indígenas, de todo eso me parece absolutamente extraordinario. Ujú. Pretender que tú tienes que volver atrás en la evolución de la humanidad, lo siento, yo no quiero volver a lo que es la teocracia sacerdotal, que dice que hay que sacrificar a las gentes y comérselas cuando los tiran por la pirámide abajo. Lo siento mucho, con todos sus defectos, y te lo dice un agnóstico, yo prefiero seria y llanamente la democracia occidental, con todos sus defectos. Ah, Y mira, si quieren, pues me quedo con la constitución nuestra, con la de Estados Unidos y con todas las constituciones democráticas que con sus defectos
pueden ser malas o buenas, pero las teocracias y las dictaduras son bastante peores. Sí que me quedo con lo menos mal. Soy un gran partidario de lo que fueron los padres de la Constitución norteamericana y me gustaría que algunos de estos que tanto presumen de progresismo los leyeran. La impresión que cada vez han leído menos ahí. Y cada vez se está haciendo una especie de, te diría, de caricatura de lo que es ese mundo. Ahí, ¿sabes lo que me da pavor? Eso también pasó en Roma. Quiero decir que Roma no la pierden por la invasión de los bárbaros, sino desde dentro. Es cuando se pierde y cuando esa civilización colapsa. Y yo prefiero estas civilizaciones sin despreciar en absoluto ninguna, porque no tengo por qué. Ahora, eso sí, creo que hay unos tabús en el mundo y en la especie humana que son, hombre, yo creo que el canibalismo, ya los neandertales empezaron a pensar que no era bueno. Don Antonio, tenemos ya más de una hora y sé que usted tuvo un día pesado. ¿Podemos proseguir un rato más o ya gusta que, cómo Vamos se a siente? unos minutos más, sí, pero también empiezo a estar un poco cansado. Gracias. Ah, bueno, pues Unos tengo minutos más está bien. dos preguntitas nada más. Una me gustaría, porque no le he preguntado nada por esta novela que tiene que ver con la prehistoria y me interesa saber a grandes rasgos de dónde le viene el gusto por la prehistoria, cuándo empezó usted a estudiarla, qué es lo que le atrae. Hay una novela que se llama En busca del fuego de los hermanos Gosni. Un día le pregunté a Juan Luis Arzuaga que qué le había llevado a eso y de pronto resulta que coincidimos en esa novela primigenia, un sostén ahora científico con todos los avances, pero ese mundo primigenio, el mundo de las primeras hogueras, de las primeras fogatas, el mundo de mirar a las estrellas y a la luna, el mundo de todo lleno de magia porque no podíamos encontrar ninguna otra cosa que explicar. El mundo todavía virgen de los hombres. Cuidado, el paleolítico fue cuando se da el mayor nivel de igualdad entre sexos. La primera diosa es la diosa madre. Vamos a ver, hasta que el chivato del ADN ha alargado aquí lo único que ha estado claro era quién era la madre. Lo del padre, vete tú a saber. Mm, Y por tanto el linaje, era el linaje, el matriarcado es del mundo paleolítico. El neolítico, cuando ya la caza la convertimos en ganadería, la ganadería es caza estabulada, lo que antes cazabas lo tienes estabulado para eso, para comértelo, para la leche, para la piel, etc. Y la agricultura, que es lo que tú recogías, recolector, pues, pero al mismo tiempo eso indica ya propiedad de la tierra. Hay un libro muy bueno de El Yerno de Marx, que es El origen de la familia de Engels, origen de la familia, la propiedad privada del Estado, que yo creo que habría que leerlo desde el punto de vista antropológico. Entonces, ahí ya damos el paso a los dioses hombres. Pero ese mundo primigenio, ese mundo donde todo era un descubrimiento, donde la naturaleza y el hombre estaban todavía de poder a poder, y no era tu esclava, sino tu madre. Tengo ese sentimiento de la madre naturaleza muy metido. ujú. Es lo que me llevó a ese mundo. Y luego es que es apasionante. Ahora estamos descubriendo nuestros orígenes. El pequeño Homo habilis, o aquel ya un poco más alto, Ergaster. Mira, te voy a enseñar una cosa. Perdonar que esto va a ser divertido. Sí. Perdonar. Os voy a enseñar unas cosas bellísimas. Si veis en la parte de atrás, allá arriba me parece que se ve, lo vais a ver ahora, porque además estas se ven unas puntas de flecha, ¿verdad? ¿Las ves ahora arriba? Sí, sí se ven. Ujú.
Estas son de muy cerquita donde estás tú, al otro lado del Río Grande. Son puntas Clovis, que me regalaron allí, no me pusieron ningún impedimento, oye, y ni siquiera tal, yo dije que eran, pero verás, esto que tengo en la mano, ¿lo veis bien? Sí, Es una bifaz. Esto es de hace 1.700.000 años. Está traído de Tanzania. También había, la escorrentía la había sacado del sitio y había muchas y no tenían un valor arqueológico al haber, y como en un momento determinado los arqueólogos, dos españoles que están allá, es de cuarcita. Este es el primer gran utensilio, ya modo 2 no de lápiz. Esto es lo mismo, pero solo de hace 400.000 años. Es la reproducción exacta, o bueno, aproximada, de la bifaz que apareció en la cueva de Atapuerca, en la cima de los huesos, que entendieron los arqueólogos que podía ser como una ofrenda. Y te fijas, es realmente muy hermosa. claro. 1.700.000, 400.000, verás, esto ya está muy cerca. Esta es una Venus, Wow, una de las diosas, es una reproducción, con todos los atributos femeninos. ¿Por qué? Porque es el misterio de la vida. claro. Esto es un propulsor. Fíjate cuál es su parte. Es un bisonte, una bisonte en realidad. Y era donde se ponía el venablo, la parte de atrás del venablo. Esto se cogía así con esto. Se Sí, hacía una cosa. O lo ponías aquí y lanzabas. Con lo cual aumentabas tu precisión y la largura. Es la primera cosa que hacemos para matar a distancia o cazar a distancia. Este es un propulsor, lógicamente una reproducción. También tendrá unos 33, una presión de hace 30 y tantos mil. Esto ya es mucho más cercano. Es solo de hace unos 17.000. Es un arpón para pescar, el magdaleniense. Vamos, de por ahí, de Altamira. Todas estas cosas me apasionan. Y el mundo de la prehistoria, en el fondo, yo creo que es la edad de oro de la humanidad. claro. Esto también lo suscribe Arzuaga y se ríe todos nosotros y nosotros a veces nos reímos de ello. Increíble, don Antonio. Pues me gustaría algún momento visitarlo en persona y ver todas estas herramientas que posee. Cuando, cuando vuelva por Madrid, tiene mi teléfono y estaré encantado de recibirlo. Este es mi despacho que, como veis, está lleno de los recuerdos de mis viajes. Claro. Pues muchísimas gracias, don Así que Antonio. será un Y placer estar con ustedes. Yo recuerdo la visita en Cuenca, que pronto le he perdido. eh, He perdido, creo, ahora le vuelvo a ir. ¿me Hola, escucha? ¿Me escucha? sí, ahora sí. Ah, Sí, sí, perfecto. ahora sí. Pues le agradezco, don Antonio, y le tengo una última pregunta. Este programa yo lo comencé realmente con Fernando Sánchez Dragó. Me gustaría si nos puede contar un poquito acerca de su amistad con Dragó, alguna anécdota Bueno, que recuerde. verás, Fernando, Fernando, eh, mm, fue también como yo en aquella época del final del franquismo, un decidido, bueno, pues combatir. ¿Por qué estábamos tanto ahí? No creo que se enfrentaba a la dictadura, por decirlo así, ¿no? Pero, bueno, pues fue pasando el tiempo. A mí lo que me unió siempre a Fernando fue su libertad. Fernando, a veces yo no estaba de acuerdo con lo que decía. Me importaba tres pepinos, porque era un ser absolutamente libre. Y la anécdota es casi la última. Verás, yo estaba delante del ordenador una mañana, cuando que nos seguíamos en Facebook. Y él le gustaba hacer pues una gamberrada. Aquella mañana había hecho una gamberrada. Se había puesto el gato en la cabeza Sí, y había colgado una cosa. Entonces, yo incluso le di un me gusta o contesté cualquier cosa. Cuando sigo con el ordenador y al cabo de nada llega la noticia de que Fernando no puede ser.
si yo lo acabo de ver ahí, según me enteré, y no lo consulté yo, pero se lo consultaron a su hija, Yanta. Resulta que él había grabado eso y prácticamente a los 2 minutos de grabarse eso y de colgarlo, hacerse esa foto, le dio el infarto y ya no se recuperó. Tardaría X a tal, pero que prácticamente tuve. Y me había invitado varias veces a ir a Castilfrío, que no está lejos de mi pueblo, y no fue nunca, por estas historias de tal. ¿Quieres ver? ¿Por qué? Pues porque, aunque teníamos ese afecto mutuo, tampoco yo he sido siempre periodista y estaba siempre metido en mis cosas y dirigiendo periódicos como Tribuna, como tal, pero lo que sí hubo siempre un afecto y por mi parte admiración y un enorme respeto. Y yo creo que además se notaba más cuando no compartíamos la misma idea y divergíamos profundamente. Yo creo que es donde se miden las cosas. Claro. Bueno, mire, don Antonio, le presento aquí a mi perra que se llama Laika, no sé si la alcanza a ver. Sí, la alcanzo a ver. Muy bien. Pues ha sido Muy un bien. verdadero placer compartir este buen rato. Muchísimas gracias, don Antonio. Le agradezco de sobremanera. Le mando un abrazo y seguiremos en contacto. Aquí estoy para lo que guste. Saludos Muchis, a mi patria de allá, porque ya le muchis, digo que la patria para mí es todo el mundo hispano. claro. Muchísimas gracias, don Antonio, y un fuerte abrazo. Y bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.